estamos con Martín Sigal. Martín es codirector de la organización ASIG en Argentina y entonces vamos a indagar un poco por el trabajo que hace la organización y vamos a hablar sobre un caso emblemático que viene trabajando, que es el caso del acceso a la educación. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco cómo es el trabajo de asistencia legal comunitaria en el derecho a la educación en Buenos Aires. Sí, dentro del programa de igualdad educativa me voy a referir a un caso que estamos desarrollando en este momento, que es uno de los 3 casos que estamos haciendo y todos ellos se refieren a situaciones de discriminación por condición socioeconómica dentro de la ciudad. Este es un caso que estamos trabajando con los habitantes de la Villa 31 de la ciudad, que tienen un problema grave de acceso a la educación por distancia, por la distancia a la que se encuentran las escuelas a las que asisten. Hay muchos niños que asisten a escuelas que están a 30 o 40 cuadras de sus hogares, que ya es una distancia muy considerable para chicos de 6 o 7 años o de 5 años que tendrían que caminar todas esas cuadras, lo cual representa un desafío para su accesibilidad a la educación, porque o bien los padres lo tienen que acompañar a la escuela y faltar sus trabajos, o bien tienen que ir solos y asumir riesgos que no son riesgos que deba asumir un niño de 5 o 6 años, o bien simplemente recorrer ese recorrido durante mucho tiempo para poder llegar a la escuela, sin contar los costos que tienen que asumir en transporte, que a veces son prohibitivos para los chicos. Lo que hicimos ahí fue iniciar un caso judicial exigiéndole al gobierno de la ciudad que provea transporte escolar gratuito para aquellos chicos que se encuentran a distancias considerables de sus escuelas. Este caso fue muy interesante porque, si bien se inició después de un contacto inicial con algunos vecinos y vecinas de la ciudad y fue liderado en su concepción por algunas madres de niños que asisten a las escuelas, lo que ocurrió fue que una vez que la justicia dictó una medida cautelar haciendo lugar al reclamo y sosteniendo que las distancias que debían recorrerse eran lo suficientemente extensas como para justificar la provisión de micros, de transportes gratuitos, lo que ocurrió fue que a partir de esta decisión judicial muchos padres y madres empezaron a sumarse al reclamo, especialmente madres, y se preocuparon especialmente por lo que ocurría en el litigio y empezaron a asistir a las audiencias judiciales, a tener contacto directo con la jueza en las audiencias judiciales y a pensar junto con nosotros y con la jueza y con los representantes del Estado soluciones posibles sobre cómo podrían los micros entrar en la villa que tiene calles de difícil acceso y a diseñar las paradas de los micros donde sería más conveniente que los micros pararan para levantar a los niños para llevarlos a las escuelas, con lo cual el caso operó como una instancia de atracción a estos padres y madres para tratar de construir una solución conjunta. Fue muy interesante porque este caso se había iniciado 1 año y medio antes en la instancia administrativa, donde nosotros, junto con la firma de algunos padres y madres, solicitamos que se provean estos mismos colectivos gratuitos para los niños y niñas, y el Estado había respondido que no tenía recursos para hacerlo. Ante esta respuesta negativa no nos quedó alternativa, que la justicia. Y bueno, la justicia operó aquí como un apalancamiento muy importante para que el Estado se tomara en serio el problema, viera la gravedad que tenía la situación, dada la sentencia contundente que dictó la jueza, y después entablara un diálogo con padres y madres a los cuales hasta ese momento no había oído. Después del dictado de la medida cautelar, el Estado reaccionó favorablemente y comenzó a buscar soluciones y comenzó a poner los colectivos que la jueza le ordenó, cosa que aunque parezca natural y obvia no lo es, porque muchas veces el Estado no cumple las decisiones que dictan los magistrados, con lo cual empezamos a tener un efecto inmediato en la realidad, que es, se pusieron una decena de colectivos para llevar niños a la escuela. Aquí se abrió todo otro mundo de problemas, que fue cómo coordinar los colectivos con los niños que tenían que ir a las escuelas, cómo hacer registros que fueran acordes a la realidad, que tuvieran consistencia entre la cantidad de chicos que querían ir, con las escuelas a las que tenían que ir, y coordinar esto con el proveedor de micros, que era una empresa contratada por el Estado, cómo designar celadores para proteger a los niños o para cuidar a los niños durante el transporte. Y toda esta problemática de coordinación que se generó
también generó otra instancia intensa de discusión comunitaria con los padres y madres que colaboraron mucho, fueron decisivos en pensar soluciones para estos problemas, y nosotros ahí pasamos a tener un rol que fue más de intermediador o organizador del diálogo entre el Estado y los padres o madres. Entonces, lo que intentamos hacer ahí fue coordinar este diálogo e intentar que se fueran resolviendo los problemas operativos que se fueron presentando. Mientras todo esto ocurría y los colectivos ya estaban funcionando y los padres y madres estaban dialogando, discutiendo con el Estado sobre cómo subsanar los problemas que se iban presentando, la jueza dictó una sentencia definitiva, hasta ahora teníamos una medida cautelar, ratificando la medida cautelar y haciendo expresiones muy robustas sobre cómo debe entenderse el derecho a la educación y sobre qué tipo de omisiones son inadmisibles para un Estado, con lo cual confirmó el rumbo que traía la medida cautelar, consolidó la situación de prestación del servicio. Lo que fue también muy interesante fue que el Estado no apeló la decisión. Entonces, en un tiempo relativamente corto, cosa que es inusual para este tipo de casos, y nuestra experiencia en otros casos lo demuestra, en un periodo relativamente corto de 1 año y medio, se recorrió el camino desde el inicio del caso hasta la decisión final, digamos, y un comienzo de implementación de solución, que es la provisión de los metros. Todavía faltan clavijas por ajustar en términos de coordinación para que el sistema de provisión de transporte sea perfecto, pero sí hay un cambio sustancial en la realidad a partir de la existencia de un transporte que antes no existía, lo que brinda solución a muchos habitantes o ciudadanos o ciudadanas que antes tenían que hacerse cargo de los costos del propio transporte, sumado a los problemas del cuidado de los niños que eso implicaba, que a las afectaciones de su derecho a trabajar y a poder asistir a su trabajo sin tener que dedicarse a llevar a los chicos en los colectivos por problemas de inseguridad, con lo cual el caso terminó cerrando un círculo en un periodo bastante corto de tiempo y dando una solución concreta que produjo un cambio muy tangible. Sin perjuicio de eso, es muy importante también tener una decisión en el ámbito del derecho a la educación que sea tan contundente como la que dictó la jueza en este caso, porque eso también va construyendo una conciencia colectiva de qué cosas son tolerables y qué cosas son inadmisibles en nuestro sistema constitucional en la Ciudad de Buenos Aires. También puede dar lugar a nuevas discusiones o profundizaciones de la incorporación del derecho a la educación o de la percepción de la prestación del servicio de educación como un derecho, que hasta ahora, si bien está en la Constitución y reconoce algunos antecedentes judiciales, todavía no es un camino tan profundamente recorrido como en otros ámbitos. Por ejemplo, en salud hay muchos más casos que reconocen el derecho y que nadie discutiría que es un derecho exigible. En la educación, si bien no hay casos que nieguen la educación como derecho, tampoco hay una práctica jurisprudencial y constitucional que lo afirme y lo profundice, con lo cual casos como este también son interesantes en la construcción de este camino. Bueno, Martín, muchas gracias por compartir la experiencia y ayudar a difundir el trabajo que se hace aquí en Argentina. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes.